Señor Z Orlando, ¿cómo andamos? ¿Ese todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Es joda, pero si quieren no es joda. Es joda, pero si quieren no es joda. Sí. Está fresco. Fresco en serio. Y mañana va a estar peor. Yo no entiendo el equipo invierno, sinceramente. En días como hoy, soy orgulloso equipo verano, pero más orgulloso que cuando hay 40 grados. A mí me gusta enfermarme. Ah, bueno, ahí tenés soy una de razón. esos, Ahí está esa. Siento que cuando me enfermo es como que me estoy purificando. ¿Se dice así? O no sé, como No que me sé. estoy sanando verdaderamente. Claro, está Es limpiando como, las estoy ánimas. limpiando, ahí voy, estoy como limpiando el cuerpo. Claro. Sobre todo la enfermedad de invierno, viste que se te caen los mocos. Hoy venía en La el subte, gripe, era un desastre. Porque no me olvidé de comprarme carilinas. Así querías enamorar a la gente, boludo. Sí. Claro, las mangas de los buzos ese era están- el tema. Las Ese mangas era de el los tema. buzos cuando no tenés carilina están complicadas. Tan complicadas. No quiero decir, no voy a decir nada porque si no Dejémoslo ahí. ¿Qué onda hacemos? esto puede ser un desastre, ya está. Dejémoslo ahí y vayamos directamente al tema porque nos estamos por ir a cualquier lado. Dale, mira, a ver, hoy traje para hablar las consecuencias directas de la motosierra, porque tuvimos varios hechos en los últimos días que dan muestra directa, gráfica, de cuáles son los impactos que tienen los recortes, el ajuste, la motosierra directa que se pasa sobre el Estado Nacional. Si quieren esto, les propongo podemos hacer una primera parte hoy y en las próximas semanas podemos seguir ampliándolo porque va a haber parte 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito quizás de cuáles son ejemplos gráficos de las consecuencias del ajuste. Ok. En primer lugar, les propongo escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que habló ayer sobre justamente cuando repartió fondos a los municipios, habló sobre el recorte que está sufriendo la provincia y en consecuencia también los municipios que no tienen dinero y en consecuencia también los y las bonaerenses que son casi 17 millones de personas. ¿Sí? Bien. Esto lo subimos al portal que dirijo, que es deudaprometida.com. Les recomiendo que lo sigan, Ahí va. @deudaprometida en redes sociales. Uno podría Y esto fue Kicillof. decir que simplemente con el pago de la segunda cuota, el Fondo de Fortalecimiento Municipal, estamos cumpliendo una ley que tiene que ver con una decisión de nuestra legislatura, pero era muy importante que en cada uno de los distritos se sepa que estamos cumpliendo los compromisos asumidos y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se borra, no se va, no abandona a los intendentes e intendentas de la provincia. 70% del ajuste de mi ley, de la reducción del gasto, va a jubilados, sectores sociales, a las provincias y a la obra pública. Acá no hay un gramo, no hay un átomo de casta. Esto hay que decirle a Milei, destruye la producción, destruye el empleo, destruye las condiciones de vida y por tanto está en contra de la provincia de Buenos Aires. Ha dicho ya que vino a destruir el Estado. Bueno, ahí lo tenemos entonces al gobernador Kicillof planteando que el 70% del ajuste va directamente sobre los jubilados, sobre los trabajadores, sobre las personas que no son la casta. Ayer lo dijo mientras transfería 38.000 millones de pesos de la provincia a los municipios porque es dinero que se va a utilizar, bueno, para todas las prioridades que tienen los 135 jurisdicciones que pertenecen a la provincia de Buenos Aires sin discriminar el partido político que gobierna. Eso es muy importante. No discrimina al intendente porque es radical, porque hizo campaña por Milei, porque votó a Massa. No discrimina eso, le da el dinero correspondiente a cada uno de los intendentes sin importar su partido. ¿Sí? Bien. Hay una puja ahí entre provincia y nación. Siempre hay una relación generalmente como tensa entre provincia y nación. Sí. Ahora, también me da la sensación a mí, más allá de la puja política típica, también hay algo de lo ideológico y de dónde... y de a quién usás como enemigo, ¿no? También en el caso de Milei, Sí. para mí, no sé vos cómo lo ves. Sí. Hay algo ideológico de quién lo usás como enemigo, Exacto. pero antes lo ideológico me parece que se plantea en el punto de cuál es el Estado que queremos. Milei tiene una concepción que es el antónimo de la de Kicillof. Milei tiene la idea, lo que decía, ¿no? De un Estado chico,
donde hay que ajustar, donde hay que eliminar puestos de trabajo, hay que eliminar obra pública, hay que eliminar cualquier tipo de transferencia, incluso para las provincias y los municipios. En cambio, Kicillof tiene una visión opuesta, que es la de un Estado presente, que es lo Claro. que habla continuamente, ¿no? Derecho al futuro es el lema, la bajada que tiene la provincia de Buenos Aires, y ahí está escondido justamente la idea de que es un derecho tener un futuro y la provincia es la garante de todo eso. Che, ahí nunca hubo, creo, en la historia una diferencia tan grande entre nación y provincia, ¿no? Sí, Y a nivel ideológico, digo, duro. Hubo ¿no? distintos, Sí. distintos colores políticos Sí. gobernando Nación y gobernando la provincia de Buenos Aires, que es la jurisdicción más grande en cuanto a territorio y habitantes principalmente, pero nunca hubo estos choques para los habitantes de la provincia, Claro. digamos, Claro. en cuanto a impacto, ¿no? Porque también lo que decía Milei, Arba, que dirige Cristian Girard, está recaudando muchísimo menos por culpa del ajuste que está haciendo Nación, y entonces no solamente el gobierno de Milei no le transfiere a la provincia los fondos que le corresponden, sino que además la provincia de Buenos Aires tiene menos capacidad de recaudar por la menor actividad que hay, por los menores puestos de trabajo que hay, por todo eso, ¿no? Me surge acá una pregunta que es, ¿está ajustando Kicillof? Está ajustando Kicillof. Están todos tratando de hacer una suerte de economía de guerra, ¿no? Con los recursos que le dan y tratando de hacer también Una economía de pandemia. aplicar mucha creatividad para tratar de no ajustar, Claro. ¿no? Y tratar de generar lo que se generó en la pandemia desde el gobierno, que era no tenés movimiento, bueno, generalo vos. ¿no? Claro. Entonces, desde el gobierno nacional se cometieron muchos errores durante el gobierno de Alberto Fernández, no voy a negarlo, pero en la pandemia el objetivo que se tenía era hacer mover una economía que estaba de por sí estancada, porque cada uno estaba guardado en su casa. Che, ese, y te hago una pregunta también que me surge con respecto a la cosmovisión por ahí económica que pueda llegar a tener Kicillof. Imaginemos que no hay plata. Sí. ¿Sí? Como ahora. Hay que O sea, no es muy difícil evidentemente, imaginarlo. evidentemente hay que ajustar. Sí. El tema es dónde ajustás y cómo encarás ese ajuste. Y acá dos preguntas. Una, para Kicillof, ¿la palabra ajuste es mala palabra? Y por otro lado, en el caso de que no sea mala palabra, ¿cómo encara un ajuste? ¿O cómo encararía un ajuste Kicillof? Si no hay plata, vos podés hacer dos cosas. Lo comentábamos la vez pasada. Vos podés ajustar o generar más ingresos. Entonces, si vos no tenés plata, podés hacer a la Milei o podés hacer, como han hecho otros gobiernos peronistas, que es tratar de mover la rueda para que se genere más ingreso, más actividad y más dinero, ¿sí? Para Claro. que haya plata. Vos tenés esas dos vías. Kicillof, obviamente, no es amigo del superávit fiscal por el superávit fiscal, pero la realidad es que se maneja en cuanto a las cuentas de forma muy ordenada, entonces no ha tenido problemas en hacer algún tipo de reducción del gasto cuando hubo que hacerlo y también ampliarlo cuando hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque, insisto, es un círculo vicioso cuando vos recortás, porque cada vez conseguís Claro. menos, y es un círculo virtuoso cuando vos haces mover la rueda porque generás más ingresos. Ahí que el problema es la inflación, digamos. El problema es la inflación, obviamente, sí, porque vos cuando... la provincia no puede emitir dinero, pero vos cuando estás a cargo del Banco Central, que sí, ¿no? O la Casa de la Moneda en todo caso, pero el Banco Central, lo que haces es emitir, y el tema está en que la emisión de por sí no genera inflación. Pero cuando emitís mucho y la Sí. inflación ya es alta, bueno, obviamente Sí, después tenés toda va a la haber un deuda, impacto muy fuerte. Leo un poquito el chat que creo que está interesado con esto que estamos hablando. Sí. Así los hacemos participar. Acá dice, genera más ingresos, vendría a ser cobrar más impuestos. Eso sería... Sí, eso es una realidad, sí. Pero Arba puede elegir, como AFIP, ¿no? Puede elegir. Puede cobrarte más impuestos a vos cuando vas a comprar el paquete de yerba, Sí. o puede cobrarte lo mismo o menos a vos cuando vas a comprar el paquete de yerba y cobrarle más al empresario ultra rico que tiene una casa en un country que tiene declarada como baldío. Sí, ¿no? a la mitad, y digamos. tiene 3 piletas, con una fuente, con 10 hectáreas y demás, y lo tiene declarado como baldío. Puede hacer cualquiera de las dos cosas. Y Arba, en estos últimos 4 años, se estuvo ocupando de ir en contra de los grandes evasores, no de los pequeños.
kiosco que no te emite un ticket, por ejemplo, no es la prioridad de la provincia de Buenos Aires en este momento. Sí, Bien. el gran evasor. Che, y otro tema que tengo acá, que hay que ver cómo vas a decidir encarar esto, es el accidente que hubo de trenes la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Exactamente. Que se habló mucho al respecto, todavía no se saben bien las causas, pero hay algunos indicios. Bueno, acá ya nada, dejo para que vos... Esa es otra nos consecuencia ilumines. también, ¿no? Que podemos ir viendo del desfinanciamiento del Estado. No digo que haya habido una correlación directa, pero sí lo que digo es que hay un plan sistemático de Milei de reducir la planta del Estado y también Bien. de reducir la presencia del Estado. Esto significa más de 3.000 despidos que se estuvieron organizando alrededor de las empresas que se encargan de los trenes. La línea San Martín depende del Estado. Y la infraestructura que se aplica a los trenes también depende del Estado. Hernán Pablo es economista, amigo, subió justamente la inversión que estuvo haciendo el Estado, el gobierno nacional, en los últimos cuatrimestres. Entonces ahí tenemos el comparativo del primer cuatrimestre de cada año, desde 2019, cuando estaba en ese momento Mauricio Macri, hasta el primer cuatrimestre de 2024 de Milei. Vemos que hubo una caída abrupta, ¿no? En 2020, en la inversión que estaba haciendo el Estado en los trenes, y eso tiene que ver con que cada uno estaba en su casa y no salía a la calle. Entonces no se podía tomar trenes casi, no funcionaba. Ah, es Sí, interesante esto, estábamos en porque la pandemia. cuando lo vi dije, epa, ¿qué pasó? A Pero es partir de- cierto, a partir de claro, marzo, ¿no? había una pandemia. A partir de marzo, pero bueno, eso impactó, marzo-abril impactó en este gráfico. Después vemos que más o menos se mantuvo el devengado, significa lo que está en efecto gastado, ¿no? Sí. En pesos de abril de 2024, o sea, está todo uniformado, hasta el primer cuatrimestre de 2024 cuando cayó de una forma que no habíamos visto ni en la pandemia, ¿no? La Claro. inversión del Estado en los trenes. Y tenemos un segundo gráfico que te lo muestra un poco más en detalle, me parece. Esto es para ver el gobierno contra gobierno. Y esto es mes a mes A que ver si lo hizo podemos- Martín Barrio Nuevo. Ahí También, la verdad, recomiendo las estadísticas que hace él, ¿no? Las transferencias para infraestructura ferroviaria tuvieron un ajuste del 91% en términos reales en el primer cuatrimestre. De cada 100 pesos destinados el año pasado, solo se enviaron 8,5 este año, ¿sí? Y ahí tenemos el azul son los del año pasado, los números del año pasado, el rojo son los números de este año. Entonces ahí tenemos de enero a abril los numeritos que correspondieron a este año. Ese se me ocurre acá dos cosas en realidad. Por un lado, ¿por qué crees que están desfinanciando tanto los trenes? Eso por un lado, si tiene que ver con las privatizaciones o no. Y por otro lado, estuve viendo también mucho en Twitter fotos de, por ahí más de los actores del libertarianismo, que mostraban fotos de trenes totalmente hechos mierda y gente le respondía diciendo esos trenes son De gestión privada. es gestión privada. Primero. Y hacían como una comparativa entre los trenes ahora Randazzo. públicos, sí, de Randazzo, y los que estaban en gestión privada. Y la verdad que los de gestión privada eran decadentes. Sí, ¿ustedes en qué año nacieron? No sé si lo vieron. 95. ¿90 y? 2001. 2001, 95. 2000. Me siento viejo. Bueno, nací en el 87, los vi esos trenes, ¿sí? De hecho, yo les contesté a uno, se volvió bastante viral mi respuesta a uno de los tweets esos donde mostraba los trenes viejos. Yo me acuerdo de esos trenes porque viajaba en esos trenes. Era un desastre y eran privados porque el que los había concesionado con el sector privado había sido Carlos Menem. Eran un desastre, no tenían inversiones. La última vez que había renovado algo había sido el Estado cuando eran estatales. Entonces, esas campañas de privatización ya las empezó a difundir el propio gobierno, con Guillermo Francos saliendo a decir en una radio que hay que privatizarlo, que El tema es sería que una salida. ahí tenés el monopolio del servicio, no tenés ningún tipo de incentivo para que el privado invierta, ¿entendés?
O sea, ¿por qué va a invertir el privado si ya tiene la concesión? Si Es un está monopolio, seguro? en economía se llama monopolio natural. Claro. Acá Monopolio está. natural. Bueno, es clave eso que están diciendo. O sea, ¿por qué el privado se sentiría incentivado hoy en día a invertir en trenes, en material ferroviario para Argentina? O sea, yo creo que justamente con las reformas o con los planteos que está Lo tiene que haciendo, hacer el Estado. que está haciendo Milei, sí, pero vos podés tener una inversión del Estado que te pueda sostener empresas públicas deficitarias y que después encima terminen en tragedias como la tragedia de Once. Ahí era privado, ¿eh? Era Sí, privado. No, sí, Por es eso una se concesión estatizó. privada. Es una concesión privada. No, justamente tenés una concesión privada, pero, perdón, en el banquillo de los acusados estaba Julio Devido. Estaban todos los responsables de obras públicas y de transporte. Porque ¿Y la por qué? inversión la Porque seguía haciendo el Estado, no la hacen los privados nunca. por la hicieron eso, los privados. precisamente, entonces, lo de que era del privado es falso, porque termina recayendo. Es verdad lo que decía A ver, un la tuit que estaba responsabilidad pasando de por ahí. controlar es del Estado, obviamente. Claro, porque y es había un una tuit que concesión. decía, che, es una responsabilidad del Estado. Y claro que es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad Bueno, del pero- gobierno de Milei que esta tragedia haya pasado, sobre todo cuando Yo no el dije eso, maquinista ¿eh? fue... No, pero se ha hablado mucho en redes o en medios. Yo Entonces, dije que el Estado es el que tiene y que el controlar Estado- y además el Estado es el que está y el gobierno de Milei en este estado actual es el que propuso la emergencia ferroviaria en el que puedan justamente disponer Después de del los fondos. accidente. Disponer de los fondos. No, en realidad venía ya de por sí por el informe de la CNRT en el que le mostraban al gobierno una situación de desmantelamiento total de la situación de los trenes. No es sorpresa, no es secreto, porque hace años que vemos funcionarios de trenes argentinos, algunos que respondían al exministro de Economía, Sergio Massa, que se acaudalaban los bolsillos mientras los trenes seguían estando como estaban. La desinversión no viene de El ahora. desmantelamiento es lo que vamos a ver igual ahora con esto de desinversión que está haciendo el Estado, ¿no? Donde tenemos los números comparados del año pasado con el de este y ahora no hay nada. Y también cuando vemos lo que pasó desde Mauricio Macri para acá, donde había inversión, cierta inversión, no era lo suficiente, pero había y ahora no hay nada. Perdón, podemos ver la foto de los trenes, el antes y el después, el pelado Trabuc. No sé si es el pelado. Sí, No, no no, lo sé, es el, no lo el- la- Es el FAM. fake, el fake. Bueno, sí. igual no importa. se ocupa de difundir lo mismo. Sí, que... exacto. Podría haber sido tranquilamente. Claro. Más allá del texto que pone ese fake pelado Trabuc, las fotos. Nada, porque esto también tiene impacto a veces en redes y en la discusión Sí. pública, en las opiniones también que vamos generando al respecto. Y la realidad es que esos trenes, para mí está bueno remarcarlo, eran de gestión privada. Eran un desastre. Era lo así que como no se tuvo que decorar la foto, no se tuvo que No, poner no, no, Photoshop. eran así. Estaban todos oxidados, no había lugar, los asientos estaban rotos, eso era el furgón, así, tal como lo ves. La gente viajaba más hacinada que ahora. Y si quiero un ejemplo de cómo el sector privado no mejora la situación, vos recién comentabas, Tommy, que viajaste en el subte. ¿Cómo funciona el subterráneo de Buenos Aires? Para mí es un desastre. De hecho, lo tomo muy seguido. Estuvo la línea D cortada durante 3 meses porque estaban haciendo supuestamente un recambio de infraestructura y demás. Sí, hay Y se señales. sigue cortando ahora, se sigue demorando, se sigue interrumpiendo por cuestiones técnicas. todo el Funciona tiempo. realmente como el ojete. Y hace 20 años lo maneja un privado. Sí. Bueno, Sí, sí. y hace la 20 línea, años lo la maneja línea B privado. sigue siendo los mismos trenes de hace... Y los 400 nuevos tienen años. asbesto. Claro. A ver, entonces, si queremos comparar hoy, por ejemplo, cómo funciona con el Estado, cómo funciona con el privado, lo podemos hacer tranquilamente. Sí, no tenés que leer Igual yo una creo que página de justamente historia. a ver, se pueden buscar justamente otras concesionarias y otras formas en las que se invierta. No es que necesariamente... Es que porque para mí creo, no- pero para hay mí no es un competencia, problema no de- hay Tenemos una el forma. Belgrano Sur, por ejemplo, también para trenes, para privados, el rojo, el trencito rojo. Sí. Es un Sí, sí, desastre sí. también. Pero digo, no es un justamente problema de la no se- concesión, ¿entendés? Para mí hay algo estructural que es cuando el Estado tiene que bajar plata porque tiene que invertir y lo toma un privado. En general pasan cosas que tienen un tinte corrupto, boludo. Pero del pará. lado del Estado y del lado del privado. Si lo maneja el Estado, Yo te hago una pregunta. ¿Cómo surgió? Les hago una pregunta a todos. Sí. ¿Cómo surgió la famosa y hermosa red ferroviaria más grande, una de las más grandes del mundo, Sí. que tenía Argentina? Con inversión de- privada. No era inversión Inglesa. estatal. Sí, pero era inversión privada. Capitales privados, Fue la ingleses última vez que un y privado demás. invirtió en ferrocarriles en Argentina. esa. Sí, bueno, pero Tenés después que empezamos, remontarte hace pero porque después 50 años empezamos atrás, con un más. camino de decadencia. Más. Justamente el presidente Los 70 siempre años habla del de peronismo. 100 años, dice Pero- claramente el pero presidente. fíjate qué pasó y habla con de la pará, intervención pará. estatal, Yo- no habla de yo te solamente el banco peronismo, ahí. él no es gorila. fíjate qué pasó cuando se privatizaron.
en los 90. Se achicó la La línea de red ferroviaria ferrocarriles. la rompieron toda, boludo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, que no fue la manera en la que se debían manejar, cómo se manejaron. No solucionó el problema que ya tenían Listo. los trenes estatales. Eso no significa... No, agravó el problema. Claro, pero porque rompió si vos la no red. generás, Esa que vos tanto bancás. si vos no generás tampoco una forma en la que se incentiven justamente, como hablábamos antes, grandes inversiones, Ahora- ya sea en explotación de tal cosa, o ya sea en trenes. O sea, yo quisiera... Estoy de acuerdo en que yo si no vos tengo no los problema tener obligás- capitales chinos acá invirtiendo en trenes o capitales ingleses Bien. o yanquis, lo que sea. Estoy de acuerdo en que si vos no los obligás, no invierten. En las concesiones que firmó Menem no los obligaban a invertir, no invirtieron. El tema está en si el Estado hace algo o no, porque lo que decíamos recién, es un monopolio natural el tren, porque vos no podés tener competencia para el mismo tramo. Vos no podés tener dos vías de trenes que compitan yendo al mismo lugar porque es completamente ineficiente y es una capital hundido que tenés que plantear muy grande para poder construir una línea de ferrocarril. Entonces vos tenés un monopolio. ¿Qué te va a hacer a vos privado, si sos dueño de un ferrocarril, por ejemplo, no seguir invirtiendo? ¿Qué te va a obligar a seguir invirtiendo? ¿Mejorar la calidad del viaje para la gente? No, ¿por qué? Si vos lo único que te importa es maximizar las ganancias. Claro. No hay un objetivo social para el empresario. Por lo tanto, si vos le entregás un monopolio natural al empresario, va a hacer lo que hizo cada uno de los concesionarios privados en Argentina. Perdón, como para ir cerrando el tema, para mí es muy interesante esto. En algún momento podemos desarrollar con más profundidad el tema trenes. Sí, claro. Porque tengo entendido que en todo el mundo los trenes no rinden económicamente, o sea, y tienen como déficit. Es que no deben. es Es un servicio público. El boludo, tema está ¿no? cuando vos podés priorizar no sé si el en todo el objetivo de mundo. maximizar ganancias o priorizar el objetivo social que tienen los trenes. Hay algunos en el mundo que tienen ganancias muy altas porque priorizan las ganancias y otros que tienen pérdidas o están ahí justito porque tienen el objetivo social de transportar a la gente. Bien, vamos a desarrollar esto seguramente en otro capítulo de Z Orlando acá en la Castream, en la calle. Gracias, Cese, por venir. Un placer, chicos, como siempre. Nos vemos La semana próxima. el martes que viene, sí, ojalá con menos frío. Gracias, Nos Cese. acomodamos y seguimos, Dale. si les parece.